Hola, buenos días. Nos da muchísimo gusto estar otro domingo contigo y quiero que tengamos como un espacio para reflexionar de lo que es la alabanza. Alabamos también cuando no entendemos las cosas, alabamos cuando agradecemos, alabamos cuando tenemos miedo y quiero que esta mañana estés alabando, dando gracias y teniendo un corazón que todo el tiempo tenga presente que la alabanza a Dios es para lo que fuimos hechos. Hay que alabarlo cuando tengamos miedo, cuando no entendamos nada, cuando estemos gozosos, hay que alabarlo en todo momento. Entonces, esto también es una invitación para que todos los días tengas un tiempo de adoración ahí en tu casa y que puedas levantar las manos y exaltar a Dios, que es nuestro Padre. Entonces, quiero que me acompañes en una oración y vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, queremos darte gracias porque podemos alabarte y adorarte un día más. Gracias porque a pesar de las circunstancias, tú no cambias y tú eres bueno siempre. Tú eres fiel y eres grande y tus planes son perfectos, no podemos ni siquiera imaginarlos. Gracias, Padre, queremos adorarte y alabarte. Prepara nuestros corazones para el mensaje que vamos a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en la noche. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón. Todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos.
Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. El título de esta predicación hoy en esta mañana, y quiero saludarte, buenos días, qué bueno que estás con nosotros, domingo que estamos celebrando nuestro Señor y que le estamos ministrando a Él en alabanza. Chuy y Emma, gracias que ellos ministraron de una manera tan bonita y es nuestra manera de ministrarle al Señor. Y ahora el Señor nos va a ministrar a nosotros por su palabra. Entonces el título de este sermón hoy en esta mañana se titula de esta manera: lo que haces hoy tiene eco en la eternidad. Lo que haces hoy tiene eco en la eternidad. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Señor, bendiga tu palabra y gracias por las personas que están escuchando este mensaje. Espero que sea de mucha bendición, especial en estos momentos tan críticos que estamos viviendo. Este título el título de este sermón me lo robé de una película que se llama El Gladiador. Se me traba la lengua. Entonces, es una película de un general romano muy poderoso, muy fuerte, que el emperador le tiene envidia y miedo y se siente amenazado por él y lo quieren matar, pero no lo mata, y la historia termina este gladiador, este esclavo y un gladiador muy famoso. Pero en la primera escena, me acuerdo cuando yo vi esta película con mis hijos, mi tercer hijo Marcos, es la escena cuando comienza la película y hay esta guerra entre los romanos y los pueblos bárbaros de Germania. Y es una guerra intensa, es un encuentro intenso. Y mi hijo en inglés dijo, man, that was intense. Eso fue intenso. Pero la escena donde hay esta declaración, lo que haces hoy tiene eco en la eternidad, me capturó. Dije, qué padre frase. Eso podía estar en la Biblia.
Entonces es cuando el general Máximo está hablando con los soldados que están montados en caballo y los está exhortando y animándolos porque ahorita van a entrar en la guerra. Y les dice, lo que hacemos hoy, la manera como vamos a pelear hoy, va a tener su eco en toda la eternidad. Y los soldados gritando, ¡yeah, yeah! Y los animó y comienza la escena de la guerra. Esa es la frase que yo creo que más describe lo que el Señor nos está enseñando en el texto hoy, lo que escribió Marcos, especialmente en este momento de pandemia. Y hay personas que ahora ya en verdad, por lo menos aquí en México, las cosas se van a poner muy críticos y hay personas muy temerosas. Entonces estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Yo siento que este es el texto perfecto para nosotros aquí, porque el Señor declara esto: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, en griego hay dos palabras para tiempo. Uno es cronos y el otro es kairos. Cronos es la palabra en griego que tiene que ver con el tiempo cronológico, el tiempo de secuencia de eventos, de un evento tras otro. Esos cronología. Pero kairos es una palabra tan interesante y tan poderosa, y es la palabra que el Señor utiliza en este texto. El kairos se ha cumplido. Kairos habla de la cualidad del momento, el tiempo lleno de oportunidad, el momento que está tan embarazado con cosas que puede impactar el destino. Es un momento en tiempo que demanda una acción. Es el momento en tiempo que la decisión que tomas impacta toda la eternidad, como Máximo lo estaba declarando cuando él estaba dirigiéndose a los soldados montados en esos caballos. Platón dijo esto: el que invada o pierde su kairos destruye su vida. En estos días de pandemia, nosotros tenemos que entender que estamos viviendo el tiempo de kairos. Es un tiempo lleno de oportunidad. Estamos embarazados con poder para poder explotar, como si una mujer está teniendo una bebé, para impactar el mundo. Por eso yo quiero animarlos hoy en este día que toda la historia, las personas han vivido pandemias. Ahora, cuando Cristo apareció en Galilea predicando este mensaje, el mundo estaba abajo de una pandemia. No era una pandemia de enfermedad, era una pandemia política. El Imperio Romano estaba gobernando todo el mundo conocido con latigazos y con crucificaciones. Era el pie de Roma estaba sobre el cuello de todas las naciones. La mayoría de la población del mundo conocido en ese tiempo eran esclavos. Los judíos estaban sometidos al Imperio Romano y el Imperio Romano los odiaba. Primero por sus costumbres eran raros, por esa necesidad de separarse de toda la sociedad, de mantenerse aislados y separados. Los romanos eran para integrar, ellos querían integrar las naciones y los judíos siempre resistiendo eso. Los judíos eran monoteísmo, ellos creían en un solo Dios y los romanos creían en multitudes de dioses. Los judíos no aceptaban el simbolismo de los romanos cuando entraban con sus banderas, con sus águilas y querían ponerlos en todo el lugar de Jerusalén. Los judíos se enlocaban, no podían soportar eso porque su historia había sido castigado por la idolatría. En 721 años antes que vino Cristo, la primera vez los 10
tribus del norte de Israel fueron llevados en cautiverio por el pueblo de Asiria en 586, casi 600 años antes de Cristo. Babilonia vino y llevó a Judea, al pueblo judea en cautiverio. Entonces ya los judíos estaban, el pueblo de Israel estaba tan alejado de querer cometer idolatría, y aquí vienen los romanos que Hitler y los nazis copiaron de los romanos todo el simbolismo de poder cuando entraban los ejércitos a las ciudades conquistando las naciones. El simbolismo, la famosa águila de los romanos, los judíos no lo podían soportar. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo predicando, estaba predicando en un tiempo cuando la mayoría del mundo era esclavizado, y Él viene predicando el Kairos, ese tiempo lleno de oportunidad se ha cumplido, diciendo el momento en la historia de la humanidad, el momento lleno de plenitud, el tiempo de tiempos, el Kairos de Kairos. Por eso dice, el tiempo ha cumplido. Es cuando vino el Señor Jesucristo. Entonces, lo que estamos teniendo aquí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, es que Pedro lo estaba predicando. Marcos es el hijo espiritual de Pedro. Pedro estaba predicando que el tiempo había sido cumplido, el Kairos, el momento tan importante que el pueblo romano, los cristianos en Roma, no podían perder este momento, porque aunque estaban en una pandemia política, aunque las cosas estaban bien gruesas, este era el momento del reino de Dios. Ahora, vamos a ver la pandemia que tenemos hoy en día. Nosotros no tenemos una pandemia política, pero sí tenemos una pandemia de enfermedad. Se está diciendo que la humanidad nunca va a ser igual después de esta pandemia. Las reglas sociales han sido cambiadas para siempre. La manera como convivimos, la manera como compramos, la trauma de que sentimos todo el mundo, no solo un país. No son las personas que están sufriendo hambre en diferentes países, como en África, en Asia. No solo los europeos, los suramericanos, los norteamericanos, los asiáticos, los africanos, los del Medio Oriente. Todo el mundo entiende qué tan vulnerable somos como raza humana. Bill Gates, estaba leyendo un artículo de él. Bill Gates, que le interesa mucho las enfermedades mundiales. Él es el fundador de Microsoft. Él está gastando mucho dinero buscando la vacuna para curar las personas de SIDA. Ha comprometido billones y billones de dólares para tratar de buscar la vacuna para esta pandemia del coronavirus. Él dijo algo muy interesante, que estas pandemias se van a repetir cada 20 años, que va a ser parte de la realidad de la humanidad y entrando al futuro. Es como la naturaleza se ha rebelado contra el ser humano, que está rechazando y diciendo, ya no más, te vamos a destruir. Entonces es una cosa horrible. Ahora, yo lo que quiero decir es cómo Pedro podemos aplicar las predicaciones de Pedro que nos copió Marcos. ¿Cómo podemos nosotros aprender a manejar la pandemia que estamos viviendo nosotros de acuerdo a lo que Marcos nos está enseñando? Porque ese tiempo, el Kairos cumplido, es también un Kairos para nosotros, porque Marcos escribió para nosotros. El Evangelio según San Marcos fue escrito para hoy en día, y nosotros tenemos que entrar a ese Kairos que el Señor nos ofrece. Ahora, si regresamos a Marcos capítulo 1, versículo 14, hay algo aquí que Marcos no gasta palabras en su evangelio. Él es el evangelista que más corto escribe
y más definidos son sus enseñanzas, sus predicaciones, porque son las predicaciones de Pedro. Y acuérdese, yo insisto que el Evangelio según San Marcos está basado a las predicaciones del apóstol Pedro y él escribiendo lo que Pedro predicaba. Él comienza con eso y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Me pregunto, ¿por qué era tan importante para Marcos? ¿Por qué era tan importante para Marcos mencionar que Cristo no comienza a predicar hasta que Juan está encarcelado? ¿Qué es la importancia ahí? Eruditos, teólogos, hay un debate muy fuerte en este sentido. Una es que habla de la humildad del Señor Jesucristo, que el Señor era un tipo de líder que Él espera que el ministerio de Juan el Bautista se termine antes que Él comience a iniciar su ministerio. Esa es una. La segunda tiene que ver con la palabra encarcelado. La palabra encarcelado dice allí en versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús. La palabra encarcelado es paradidomai. Es literalmente entregado. Esa es la palabra. Y Marcos lo va a utilizar muchas veces porque Cristo va a ser entregado. Y también, si vas a Marcos capítulo 13, los cristianos van a ser integrados. Entonces, es una palabra muy importante para Marcos. Aquí dice encarcelado, pero la misma palabra en griego se va a estar utilizando más adelante en el Evangelio según San Marcos, entregado. Lo que Marcos comienza, él está hablando de una realidad de la vida del ser humano. Ahora, Juan el Bautista fue encarcelado, entregado a Herodes Antipas, porque Herodes Antipas había tomado la mujer de su hermano Felipe. Él se enamora de la esposa del hermano, de su hermano, y la toma para él. Entonces, Juan el Bautista constantemente estaba predicando contra esta relación. Herodes Antipas se fastidia, lo pone preso y más adelante le va a cortar la cabeza. Entonces, Herodes Antipas creía que él estaba por su acción de tomarlo preso, pero la palabra en griega literalmente lo entregaron a Herodes Antipas. Lo que está diciendo el Espíritu Santo por el Evangelio según San Marcos, que Dios es soberano, aun cuando las cosas son difíciles. Entonces, igual como Juan el Bautista está siendo entregado, el Señor Jesucristo va a ser entregado. Entonces, es una realidad de la vida. Ahora, esto es muy importante para el creyente. La vida nos va a entregar a pandemias, a sufrimientos, a la muerte, a broncas difíciles. Es parte de la realidad del mundo en el cual vivimos, un mundo decaído, lleno de gente pecaminosa, manipulado por un diablo que la Biblia dice que él es el príncipe del aire, que todo el mundo está abajo del maligno. Entonces, el ser humano, Marcos, esto es muy importante, como la palabra, hace muchas semanas hablamos del desierto, la palabra muy importante en la primera parte del Evangelio de Marcos en capítulo 1. Esta palabra entregado es que nosotros somos entregados a las cosas feas de la vida. Entonces uno puede decir, qué mala onda. Yo me hice cristiano para evadir. Yo no quiero sufrir. Yo me hice cristiano porque la gente me prometieron que todo iba a estar bien. Entonces Marcos está diciendo, mire,
nosotros estamos expuestos a cosas muy difíciles en la vida, pero la vida es hecha por la manera como la interpretamos, la manera como le damos sentido a las cosas que nos están pasando. Entonces, dependiendo al sentido, porque nosotros no podemos controlar lo que nos pasa, las circunstancias de la vida. No hay nada que podemos hacer por esta pandemia. Entonces, lo que sí podemos controlar es el sentido que le damos a la pandemia. Cómo nos va a afectar emocionalmente, cómo nos va a afectar espiritualmente, cómo nos va a afectar psicológicamente. Eso podemos controlar. Hay personas que en esta pandemia escogen vivirlo en una manera muy deprimida, muy asustado, muy asustada, con mucha ansiedad. Eso es una forma de vivirlo. Esa es una manera de interpretarlo. Ay, Dios mío, esto está tan mal. Y ves como un monstruo que está tratando de atraparte a ti y tu familia, a tus queridos. Estás sintiendo ahogado, que no estás limitado, que no tienes opciones para vivir. Y como no quiero estar escondida aquí en mi casa, pero tengo miedo de salir. Esa es una interpretación, ese es un sentido que tú le das a la vida. Pero hay otra que le puedes dar que te da más paz, más gozo, más esperanza. Marcos nos está enseñando en su evangelio que la manera como debes de interpretar las cosas en medio de una pandemia es por los lentes del reino de Dios. Eso es lo que dice aquí, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Esto es nuevo. Mire, por muchos miles de años los judíos esperando que el Mesías iba a venir para librarlos de todas las naciones. Pero el reino de Dios habla que nosotros tenemos esperanza porque el Kairos, el momento adecuado, el momento de decisión ha llegado. El reino de Dios, el gobierno de Dios ha llegado, el poder. Dios llegó en Cristo Jesús para crear algo totalmente nuevo. Mire, hoy en día, lo vamos a ver en el evangelio, hoy en día se habla mucho de los demonios, de la maldad. Pero lo que dice el Señor, el gobierno y todo el poder que tiene que venir con su reino, con su poder, con su gobierno, ahora vamos a llegar y enfrentar las pandemias, enfrentar a los diablos, enfrentar a los sanos, a los enfermos con sanidad. Nosotros, dice, Cristo vino, mire, es un nuevo día. Es un nuevo día. Y tú puedes vivir las pandemias de la vida, las crisis de la vida en una manera diferente. Puedes vivir de acuerdo a la confianza que tú tienes que el reino de Dios ha llegado. El Rey está aquí y está tan cerca que tú lo puedes tocar. Y no te angusties porque a nosotros juntos, su pueblo, y tú, porque dice dice aquí: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer el evangelio. Esto no está hablando de arrepentimiento de pecado, en el sentido que el Señor no vino predicando el juicio de Dios, vino predicando el evangelio. Las buenas nuevas son buenas nuevas porque el poder de Dios está en la tierra. Y nos dice, arrepentíos, es metanoia, que tiene que ver con la manera como piensas. Es que nosotros tenemos que aceptar una nueva realidad, un nuevo futuro, que nuestro futuro no está sometido y esclavecido por las pandemias y las crisis de la vida. Nosotros somos parte del reino de Dios. Y el arrepentimiento y creer es, tú tienes que cambiar la manera como estás viviendo la vida. Tú tienes que considerar que ya no somos esclavos a las pandemias de la vida, a las crisis de la vida, las limitaciones de la vida. Nosotros ahora somos parte de un gobierno que es de Dios y nosotros vamos a enfrentar todas las cosas que nos pasa, no tanto gobernado por nuestros miedos y nuestros asustos y nuestras angustias. No, ya no más. Entonces Dios Él viene y dice, es el Kairos, es el nuevo tiempo. Y yo quiero que ustedes piensen
Arrepiéntete, metanoia, cambia la manera como estás dándole sentido a la vida. Ya no tienes que ser esclavo del temor, ya no tienes que ser expuesto del terror de la pandemia, porque eres parte del reino de Dios y lo tienes que creer. Tienes que creerlo. Yo hoy en día, ese es el mensaje mío. Mucha gente quiere, cuando piensa en arrepentirse, está pensando en las gentes en el altar, llorando, diciendo, Dios, perdóname por mis pecados. Pero eso no fue el mensaje aquí. Arrepentíos porque las buenas nuevas del reino de Dios está aquí. Las buenas nuevas del reino de Dios está aquí en medio de esta pandemia. Para ellos era política, para nosotros es de enfermedad. Dios quiere que hagas una decisión hoy, porque te dije, el Kairos es un momento en tiempo que demande que tú tomes una decisión. Tú ahorita puedes tomar la decisión si tú quieres ser parte del reino de Dios. Cristo vino predicando su reino y tú lo que tienes que decir hoy en esta mañana, decir, sí, 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 yo quiero ser parte de tu reino. Yo quiero que tú seas mi rey. Yo quiero que tú gobiernes en mi vida. Yo quiero que tú gobiernes en mis sentimientos, mis emociones. Yo quiero que tú vengas y gobiernes en mi cuerpo. Quítame la enfermedad. Yo quiero ser parte de ese gobierno. Yo me someto a tu gobierno, Señor Jesucristo. Tú eres el rey. Hazlo hoy y te prometo que tú entras a ese Kairos. Que Dios te bendiga. Tenga una linda semana.